Nuestro estudio del día de hoy se titula ¿Por qué y de qué te quejas? Y con esta interrogante que le vamos a responder a lo largo de este recurso, quiero a manera de introducción leer la siguiente cita bíblica. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Filipenses 2, 14 al 15. La palabra murmuración la vamos a anclar en nuestro estudio porque la vamos a estar acudiendo a ella en muchísimas oportunidades y es un sinónimo de queja en el contexto bíblico. Y aquí Pablo nos demanda, porque es un mandato, que todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida tiene que estar alejado de contiendas y de quejas. Y la respuesta de este mandato se encuentra en el versículo 15. Para que nosotros podamos ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin manchas, debemos de evitar esas quejas. Debemos de evitar la murmuración, porque la murmuración, como lo vamos a ver, empieza a manchar la santidad del creyente y es sumamente peligrosa. Nosotros, todos los seres humanos, compartimos una naturaleza caída. Es posible que lleguemos al Evangelio y ese es el deseo y el llamado para todos, que podamos conocer esa buena noticia, pero luego que habitamos en la vida del creyente, aún tenemos un enemigo que es la carne. Y la carne tiene una ferviente disposición a la murmuración. Si nosotros actuamos inconscientemente o de forma automática, la queja es lo natural en nuestra vida. La queja incluso se vuelve un método para conocer el desconocido. Tú te vas a un automercado, compartes en un lugar y si tú quieres establecer una conversación que se involucre en los presentes, comienza con una queja y te darás cuenta cómo se van sumando personas y todas empiezan a crear una gran nube de murmuración. ¡Qué caro está esto! Mira cómo cambió esto. ¡Qué locura de precios! Y empiezas a ver esa afinidad, ese deseo inherente de la carne que automáticamente te lleva a comulgar con lo que nosotros estamos desarrollando o la queja que se está llevando a cabo. Nosotros tenemos que recordar lo que dice Primera de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Un deseo carnal es esa inclinación a la murmuración. Por eso es que el chisme viaja más rápido que las buenas noticias en cualquier medio de comunicación. Por eso es que la polémica, que esa palabra básicamente es proponer la guerra o un estado de guerra, tiene más viralidad que cosas que edifican, porque es algo que es un deseo carnal que batalla contra nosotros, pero que cuando llegamos a este libro precioso que es la palabra de Dios, Él nos da la iluminación para entender por qué razón la murmuración es tan dañina. Murmuración, según la definición de la Biblia, es expresar ingratitud, descontento o quejas. Se define también como refunfuñar audiblemente, ruido en voz baja. Y la murmuración siempre está vinculada, hilvanada con una insatisfacción del ser humano. Es una sensación de vacío, de falta de plenitud, de algo pendiente, de algo que me creo merecedor, pero que aún no lo tengo y que quizás ni siquiera trabajo para obtenerlo. Esa es la definición de murmuración según la escritura bíblica. Cuando llega nuestro maestro,
el Señor Jesucristo, encontramos, por ejemplo, en Juan 4, cuando Él se encuentra con la mujer samaritana, Él le dice a esta mujer samaritana: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ese es el Evangelio. El Evangelio es la satisfacción, la plenitud de gozo. Es esa sensación de saciedad que solamente puede dar la relación con nuestro Creador. El reconocimiento que es a través de la unión con nuestro Dios que encontramos plenitud. Ahora, es interesante que muchos creyentes sinceros, que ya conocieron al Señor y a pesar de que conocen el Evangelio, caen con facilidad en la murmuración, en la queja. ¿Te ha pasado a ti? ¿Me ha pasado a mí? Nos pasa con muchísima facilidad. Y es nuestro deber cuidar nuestra santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. A continuación vamos a colocar el ejemplo para hablar de los peligros de la murmuración al pueblo hebreo. A la historia de Israel desde que eran esclavos hasta que Dios empezó a trabajar con ellos. Porque Romanos 15:4 dice que esas cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Y nosotros encontramos en esta historia enseñanzas actuales que generan un impacto importante en nuestra vida. Éxodo 3:8. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del ferezeo, del heveo y del jebuseo. Este es Dios hablando con Moisés y dando una promesa. Él está diciendo lo que va a suceder. Y vamos a recordar este versículo porque vamos a acudir a él más adelante. Éxodo 3:8. Voy a dar un contexto. Moisés obedece las palabras de Dios, va a Egipto, le pide a Faraón que libere el pueblo, no lo libera, las plagas, y después de las plagas, Faraón acepta liberar el pueblo hebreo cruza el Mar Rojo de una forma sorprendente y milagrosa. Están en búsqueda, en dirección más bien de esa tierra prometida que Dios había prometido ya. Ahora, con esta situación ellos se encuentran en el desierto de Parán. Cerca del desierto de Parán está la tierra de Canaán. Y Dios manda a Moisés a que capacite, a que envíe a unos espías para que exploren esta tierra. Dicho esto, leemos Números 13 del 1 en adelante. Y habló Jehová a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis a un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Moisés envía a estos 12, Moisés escoge a los 12 espías y Moisés les recomienda que empiecen a evaluar si la tierra era buena o mala, si las ciudades estaban habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, que cómo era el terreno, si era fértil o infértil, que ellos trajeran un reporte de esa tierra.
Dicho esto, vamos al versículo 25 de Números 13. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Volvieron los 12 espías. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negueb, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Me detengo. ¿Qué fue lo que Dios prometió a Moisés? Y Dios no es hombre para que mienta. Dice Éxodo 3:8, voy a repetirlo: he descendido para librarlos de la mano de los egipcios. Esta parte de la promesa ya estaba cumplida en este tiempo. Ya ellos tenían conocimiento de la promesa de Dios y de sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. El reporte de los espías dice que la tierra de Canaán, que ellos espiaron por 40 días, fluye la leche y la miel. Ahora, en Éxodo 3:8 también dice: a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereseo, del Heveo y del Jebuseo. Y de una forma sorprendente, esta declaración, este mandato de Dios se está gestando a cabalidad, y el reporte de los espías es que está el Eteo, está el Jebuseo, el Amorreo, que ciertamente eran naciones enemigas, pero que no deberíamos detenernos por las características de los enemigos, sino más bien, si estamos apegados a la palabra de Dios, alegrarnos, porque nos estamos acercando al cumplimiento de su palabra. Ahora, esta fue la reacción del pueblo de Israel cuando recibieron el reporte de los espías. Leemos Éxodo número 13, versículo 30 en adelante. Continuamos. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal, ahí está la murmuración y la queja, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿Tú te fijas qué fácil es ser presa de la carne y alejarte de la palabra de Dios? Cuando tú te alejas de este libro, a pesar de que este libro contiene promesas y verdades absolutas, a medida que tú te vas alejando de él, tú te desenfocas, tu brújula se perdió, perdiste el norte y caes con facilidad presa del afán, presa de la angustia, presa del temor, y un temor injustificado, porque no deberías detenerlo cuando todo lo que está sucediendo es conforme a la escritura de Dios.
No debería de sorprendernos en la actualidad cómo se encuentra el mundo. ¿Por qué hay tanta maldad, tanta depravación, tantas aberraciones? ¿Por qué hay tanta inmoralidad? Nos sorprende de manera negativa y nos lleva a la queja y a la murmuración porque no leemos el libro. Porque el libro nos dice, es necesario que esto suceda. Vamos a continuar. La reacción, ahora vamos a ver, esto fue el reporte, 12 espías envió Moisés, 10 espías promovieron la murmuración y se inclinaron al fatalismo, incrédulos. Solo 2 espías estaban apegados a la promesa de Dios. Veamos ahora la reacción del pueblo de Israel al escuchar el informe de los espías. Números 14. Y entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dio todo, y dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Tuviste la reacción? Hermano, cuando te quejas de alguien o de algo, te estás quejando de Dios. Tú no te estás quejando de circunstancias. Tú no te estás quejando de personas, porque detrás de cada circunstancia, de cada persona, hay un Dios soberano, omnisciente, omnipresente, que está generando una obra en ti, que está tallando la imagen de Dios en ti y que se te está olvidando, estás sacando de tu mente lo que dice la palabra de Dios en Romanos 8:28. ¿Por qué yo digo que cuando te quejas de alguien o de algo, en realidad te estás quejando de Dios? Porque esto es lo que dice la Biblia. El versículo 2 dice, se quejaron contra Moisés y contra Aarón. Pero cuando tú ves la respuesta de Dios en Números 14:26, dice lo siguiente: y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? No dice que murmura contra ustedes. Es Dios hablando, diciendo, esta multitud murmura contra mí. Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Se estaban quejando de su líder, incluso estaban pensando sustituir a Moisés en Números 14:4. Y no sabían que con esta actitud no se estaban rebelando contra Moisés, se estaban rebelando contra Dios. ¿Cuántas veces tú te has quejado de una circunstancia, de una persona, porque no aceptas lo que la palabra de Dios dice? Vamos a llevarlo más de cerca. ¿Te quejas de tu jefe? ¿Murmuras contra un político o un sistema político? ¿Te quejas de la economía? ¿Te quejas del tráfico? ¿Te quejas de adversidades? Y la murmuración te impide ver la mano de Dios obrando a favor de tu vida. Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos suceden para bien. Pero cuando tú estás cegado por la murmuración, tú te quejas de tu jefe, pero eres incompetente para ver que tu jefe es un instrumento de Dios para hacerte más humilde, más paciente. Te quejas de tu esposo, de tu esposa, pero ese es el instrumento de Dios para moldar tu carácter. Te quejas de la economía, de la situación financiera, pero sacaste de tu mente lo que dice Filipenses 4:6. Quiero leértelo, quiero recordártelo. Por nada estéis afanosos,
sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y el afán produce murmuración. Y vamos a continuar ahí en Filipenses 4 y nos vamos al versículo 12 y el 13. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El hombre que escribió esta carta, que se llama Pablo, está escribiendo en un calabozo, en una prisión, oscuridad, frialdad, grilletes en sus tobillos, con la certeza de que le queda poco tiempo y que va a ser guillotinado, que le van a cortar la cabeza. Un hombre con toda una condición para quejarse, y este hombre es capaz de decir: por nada estéis afanosos. Por eso te quejas de la economía, porque quizás eres creyente, pero arrancaste la página de la Biblia donde dice lo que dice Pablo: por nada estéis afanosos. La murmuración, hermano, la queja, es un síntoma que evidencia la falta de fe. De forma reflexiva, no te quedes únicamente en esta parte del video, anótalo en este momento. Cuando se acabe esta transmisión, quédate con Dios y hazte las siguientes preguntas. ¿Por qué te quejas? ¿Por qué me quejo? ¿Y de qué me estoy quejando? Date el tiempo para analizar la condición, la actitud que tú llevas. No vivas de forma automática. ¿Por qué te quejas? Yo quiero darte una respuesta, una posible respuesta. Te quejas, murmuras, porque no le crees al Señor. Puedes creer en Dios, pero no le crees a Dios. Son dos cosas muy distintas. Yo puedo llenarme la boca y decir: yo creo en Dios, pero mis actos evidencian mi incredulidad. Porque si le amamos, le obedecemos y permanecemos en su palabra. Y su palabra dice en Primera de Tesalonicenses 5, del 16 en adelante, lo siguiente: estad siempre gozosos. Esto es un mandato bíblico. Aquí no dice cuando puedas o te vaya bien. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y si lo hilvanamos con Romanos 12, la voluntad de Dios siempre es buena, es agradable y perfecta. En donde tú te encuentras en este momento, las quejas te impiden ver lo que Dios está haciendo en ti. Las quejas te impiden estar en un estado de agradecimiento de todo lo que ya tú tienes. Recuerda, hermano, Dios está haciendo una obra en ti y otra a través de ti. Esto lo aprendí del pastor Miguel Núñez. Hace una obra a través de nosotros, pero también está haciendo una obra en nosotros. Y la obra en nosotros es tatuar el carácter de Cristo en nuestra vida. Y si nosotros queremos tener el carácter de Cristo en nuestra vida, no hay cabida para la queja. No hay algún motivo por el cual tú puedas murmurar con los tuyos. No lo hay. Y quiero hacer una aclaratoria. Una cosa es quejarse contra Dios, contra los hombres, contra las circunstancias, y otra muy distinta es expresar nuestra queja a Dios. El profeta Jeremías
expone su queja a Dios. Te invito a leerlo, es Jeremías 12. Él está exponiendo, oye Señor, ¿por qué prosperan los justos? Fue una pregunta que se hizo Job, una pregunta que se hizo David, una pregunta que se hizo Malaquías. Él está expresando su queja a Dios. Él no está hablando con los demás, que quizás muchos son incrédulos, y tú con tus testimonios que te conectas con las quejas, estás formando parte del problema. Yo puedo cerrar mis ojos y en la intimidad conversando con Dios, Señor, esta situación, yo sé que tu palabra dice que es para bien, pero Padre, ilumíname porque me causa ardor, me está incomodando, me estoy intranquilizando. Y ahí nosotros empezamos a conversar con nuestro Padre, exponiendo quizás nuestra queja a nuestro Padre, derramando nuestro corazón y reconociendo nuestra finitez de pensamiento ante la mente infinita. Son cosas muy distintas. Ahora, la segunda parte de la pregunta que te invité a hacer, ¿de qué te quejas? ¿Qué es lo que te causa ardor? Yo quiero compartirte lo que me sucedió el día de ayer. Ayer visité un hospital de Caracas para ver una niña de 14 años. Esta niña de 14 años, oriunda de Juan Griego, Margarita, ella se lanzó del muelle y no calculó bien y producto de este clavado que se hizo quedó parapléjica. La niña se golpeó y se destruyó la columna cervical y lleva un año en la habitación de este hospital con 14 años al cuidado de su madre y de su tía. Un hermano en la fe me pidió que por favor si podía ir para prestar algún tipo de apoyo y ayer fui y abro la puerta de esta habitación. Había moscas, había calor, la madre de la pequeña con rosetones en la cara que se evidencia su estrés, la tía sumamente irritada, con un estado de desesperación, un año en esa condición. Como la niña está parapléjica, tiene 7 escaras, en un estado de desnutrición avanzado. Imagínate por un instante, un año en esa condición, en un hospital, durmiendo en colchoneta, viendo a tu hija cómo está descomponiéndose físicamente. ¿De qué te quejas? Yo salí de ese hospital y quiero confesarlo delante de Dios. Desde anoche hasta hoy he estado en un estado profundo de agradecimiento con Dios. Padre, ¿de qué puedo quejarme? Que mientras yo estoy dando esta transmisión y tú estás en la comodidad y en el confort de tu casa, yo solo pienso por un instante lo que están viviendo estas mujeres que este servidor vio. Esta niña con tan solo 14 años. ¿Qué puedo pedirte yo, Señor? Pero yo llego a esta conclusión cuando estoy cerca de Dios. Porque si yo no estoy cerca de Dios y veo el dolor de otros, somos tan insensibles, somos tan carnales, que vemos el dolor de otros no para compadecernos del otro, no para aprender, no para estar en la gratitud, sino para crear quejas. Lo vemos en las redes sociales, que ven personas que padecen de una necesidad y entonces agarramos esa noticia para echarle la culpa a alguien, para buscar culpables, para hablar de nuestras quejas y no nos involucramos en el temor de Dios. ¿De qué te quejas? En ocasiones, si somos sinceros, deberíamos de pedirle perdón a Dios, de vivir una vida con murmuración cuando Dios nos da tanto.
Y basta con ver la necesidad de nuestro prójimo, basta con visitar un hospital, con visitar a los enfermos, visitar a las viudas, que son recomendaciones que están en la Biblia, para ver todo lo que ya tú tienes. ¿De qué te quejas? ¿Hay sabiduría o no hay sabiduría en la palabra de Dios? Tú tienes que recordar siempre de dónde te sacó Dios. Porque es peligroso olvidarse de Dios. Es peligroso olvidar lo que Dios ha hecho contigo. Deuteronomio 8 lo puedes leer completo. Por falta de tiempo voy a leerte únicamente Deuteronomio 8:14. Entonces, tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Esto aplica para todos los seres humanos. Todos somos esclavos al pecado. Nacimos con una naturaleza caída, separados de Dios, directo al infierno, a la condenación eterna, pero por su gracia, por su misericordia, por este favor inmerecido, por la kenosis de Cristo, yo tengo el privilegio de ser llamado hijo de Dios. Yo tengo la certeza de que si me muero hoy, entraré en el paraíso, en el tabernáculo celestial, no por mi esfuerzo ni por mi logro, sino porque lo que Cristo hizo me implica, me justifica a mí. Yo tengo que recordar eso, de dónde me sacó Dios y a dónde me puso, para vivir en un estado de plenitud, de agradecimiento. Finalmente, quiero leerte el desenlace de los espías malvados. Estos que promovieron la murmuración del pueblo, que auparon la rebeldía contra su líder, mira lo que les pasó. Números 14 del 36 en adelante. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida, de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Una persona que vive en la murmuración, que se la pasa quejándose, tiene un destino. Porque esa murmuración te impide ver la gracia de Dios. Esa murmuración es contra tu Creador. Esa queja constante es un síntoma de la dureza, de la grosura de tu corazón, de esa insensibilidad, de esa mente vanidosa y carnal. Una persona que se la pasa murmurando, en el mundo espiritual se está tragando un puñado de moscas que lo está contaminando. Por eso es que Cristo dice en Mateo 15:11, no lo que entra a la boca contamina el hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina el hombre. Si me la paso quejándome con una insatisfacción, con una murmuración, conectándome con otros que se la pasan quejándose, yo estoy tragándome contaminantes, agentes contaminantes que manchan mi santidad. Hermano, yo te animo que a partir de hoy, cuando tú quieras vocalizar una queja, muérdete la lengua. Y si tú estás en un grupo de murmuradores, no te contagies, no te sumes. Antes de hablar, piensa, edifica. ¿Estoy dirigiendo esta frase a lo positivo, a lo constructivo o es destructivo? ¿Es algo
que nace de la murmuración, de la insatisfacción. Yo lo he tenido presente todos estos días, pensar en positivo, hablar en positivo, medir mis palabras, y no saben cómo es tan saludable, hay una reacción, hay un estado de paz, hay una sensación de gratitud, y todo empieza a fluir de una forma tan preciosa cuando tú estás en la presencia de Dios, porque Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Nosotros reconocemos la facilidad con la cual podemos caer en quejas, en murmuraciones en nuestras vidas, Señor. Pero cuando vemos tanta necesidad a nuestro entorno, cuando dejamos de pensar en nosotros mismos, en lo que queremos, en lo que nos falta, y vemos las penumbras que padecen otros, cuando vemos tanto dolor, tanta aflicción, solamente podemos decirte gracias, Señor. Gracias por darnos tanto. Perdona esta falta que mancha nuestra santidad diariamente. Perdona, Dios, que nosotros damos rienda suelta a nuestra lengua y nos contaminamos con tanta facilidad. Crea en nosotros un corazón con amor al prójimo. Renueva nuestro entendimiento, Dios. Porque solamente tú nos das plenitud de gozo y nos das un estado de saciedad. Gracias, Señor, por brindarnos esa oportunidad tan preciosa que no merecíamos y aún así nos diste. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que la gracia y que la paz de Dios esté con ustedes.